El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Hoy, en Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, nos vamos para un día en la cárcel, de las palabras a la voz. Continúen escuchando. Yo sé que hace 15 días también escuchamos algo sobre la cárcel. Esto es la continuación, la continuidad, un complemento. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan Mario Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Tablas y Tableros. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio sonoro donde tejemos memorias, resistencias y nuevas posibilidades. Hoy les invitamos a escuchar Una reja que nos cierra, un guión escrito por Karen Quimbayo y adaptado a una versión onírica en la que Karen divaga entre sus pensamientos y sueños, mientras dialoga con su conciencia sobre la experiencia de imaginar el encierro en la cárcel. A través del sonido de la historia nos invita a imaginar la vida dentro de una cárcel, no desde el castigo, sino desde lo que allí se siente. Las emociones, los pensamientos y los silencios que habitan los cuerpos. Déjense llevar, cierren los ojos y permita que esta experiencia sonora les acompañe a cruzar esa reja que, tal vez, nunca termina de cerrarse. Son las 11 de la noche y ella sigue despierta. Las luces están apagadas, pero su mente no. Hay algo que insiste, un recuerdo, un eco que se repite, una reja que no se cierra. No puedo dormir. Cierro los ojos, pero el cuerpo sigue en alerta. Es como si el silencio trajera de vuelta todo lo que intento olvidar. ¿Y qué es lo que no puedes olvidar? El ser, las puertas, los pasillos, las miradas, esa sensación de estar adentro, aunque una parte de mí supiera que podía salir. Quizás por eso sigues aquí, en esta hora suspendida, intentando entender algo que no tiene respuesta. Es raro. A veces pienso que esa experiencia no terminó cuando crucé la salida. Sigue conmigo, en el cuerpo, en los sueños, en esta noche. El encierro tiene muchas formas, Karen. Algunas no se ven, algunas respiran contigo. A veces me pregunto qué tanto de mí se quedó allá, qué tanto traje conmigo. Tal vez por eso estás despierta, porque hay algo que todavía quiere hablar. Déjalo salir. Vuelve allí por un momento. Regresa a donde todo comenzó. El reloj marcaba las 9:40 de la mañana, cuando tras una serie de filtros de seguridad, las puertas del Centro Especial de Reclusión en Bogotá se abrieron ante nosotras. Pero no fue un ingreso inmediato. Antes de pisar los pasillos del centro, hay que atravesar todo un ritual de control. Primero, la requisa, luego el registro de identificación. No se permite pasar con objetos personales, todo se deja en las taquillas. Cuerpos escaneados, bolsillos vaciados, zapatos revisados,
Las reglas no se negocian, se obedecen. Al cruzar las puertas nos recibió el bullicio de un partido de fútbol. Los internos reían, jugaban, pero pronto el reloj volvió a mandar la rutina y, como siempre, impuso su ritmo. El lugar diseñado para la justicia restaurativa es sobrio y controlado. Sin embargo, entre muros fríos, los internos creaban pequeños refugios donde aún habitaba la vida. Ese día, su taller de teatro del oprimido se realizó dentro de las celdas. Lo cotidiano se transformó en escenario. Hubo risas, quejas, confidencias. A través del juego y del movimiento emergieron gestos de confianza y humanidad. El control se respira, pero también la humanidad. Hasta en los lugares más vigilados, algo busca seguir vivo. El pabellón, una puerta grande custodiada por un guardia, se abrió. Detrás, otra vez el bullicio. Voces que se cruzan, gritos, bromas. A pesar del encierro hay vida. Caminamos por un pasillo que nos llevó a sus celdas. Habitaciones pequeñas, algunas compartidas, 2 televisores, un ventilador, cortinas improvisadas con las que se dividen los espacios. En ese mismo territorio viven, sueñan, se enojan y se resignan. Allí duermen y se acobijan. Allí guardan sus pensamientos y sus historias. Todo cabe en esos pocos metros. La rutina, la esperanza, la rabia. Y tú, observando desde afuera, tratando de entender desde adentro. Puede que sí. Escribí esta crónica antes de imaginarme estar encerrada. Hoy, desde esta celda imaginaria, esas palabras se transforman en testimonio, porque la cárcel también es memoria acumulada. Has regresado del recuerdo, pero sigues adentro. Entre tus manos, una carta. No es tuya, y sin embargo, algo en ella te pertenece. Sí, es la carta de Elena a Álvaro. Un ejercicio de ficción, o eso creí. Escribí esta carta en otro ejercicio del semestre, pero hoy, en esta piel que no es mía y es mía, las palabras de Elena y Álvaro se sienten urgentes, como si la cárcel no estuviera hecha solo de barrotes, sino también de preguntas. México, 14 de junio de 1959. Álvaro, te escribo con la esperanza de que estas líneas logren traspasar los muros que te rodean y, al menos por un instante, te acerques un poco al mundo de afuera. Quisiera contarte un poco de lo que pasa por aquí, donde todo sigue su curso sin detenerse, pero quiero pensar que de algún modo estas palabras pueden ser una ventana abierta para ti. Octavio Paz anda metido en sus reflexiones y en sus batallas, siempre con esa intensidad que lo caracteriza. Entre una de nuestras últimas conversaciones, mencionó que te había escrito. ¿Recibiste su carta? Me dijo que esperaba una respuesta tuya, aunque conociéndolo, creo que le basta con saber que sus palabras han llegado a su destino. Toño, en cambio, no es de los que escriben cartas largas, pero hace poco preguntó por ti. Nos vimos en su casa, esa donde siempre hay gente entrando y saliendo, discutiendo sobre arte, política y sobre la vida, con la misma seriedad con la que se juega una partida de cartas. Juan Soriano, como siempre, va de un lado al otro. Recientemente presentó un cuadro que, según dicen, ha dado mucho de qué hablar. No sé si le des importancia a estas cosas, o simplemente sonríe o sigue pintando, como suele hacer. Piti también te manda saludos, aunque me pareció que su forma de recordarte llevaba un poco un tono de nostalgia, como si en su mente aún estuvieran presentes esas largas charlas que solían tener. Hace tiempo te envió un paquete con algunas revistas de la universidad. No sé si llegaron a tus manos, pero si es así, espero que al menos hayan servido para entretenerte un rato. Te escribo porque quedamos en ello, porque no quiero romper esta costumbre de enviarte noticias del mundo de acá, aunque a veces me pregunto qué tanto sentido tiene para ti recibirlas.
Aún así seguiré insistiendo y seguiré haciéndote las mismas preguntas, porque no puedo evitarlo. ¿Qué haces todo el día? Cuéntame más sobre los presos. ¿Qué has sobrellevado? ¿Cómo has sobrellevado tu vida adentro? No puedo imaginar lo que significa el paso del tiempo en ese lugar, ni cómo los días pueden desdibujarse. Me gustaría que me contaras más, si así te apetece. Sé que esta carta es breve, pero prometo escribirte una más larga la próxima vez. Mientras tanto, espero que estas líneas, aunque cortas, te lleguen con el mismo ánimo y calidez con las que las envío. Cuídate, Elena. Elena le escribía a un hombre para acercarlo al mundo. Tú te escribes a ti misma para recordarte que todavía estás en él. Quizás por eso sigo despierta, porque hay cosas que todavía no sé cómo nombrar. Son las 11 de la noche. El reloj sigue su curso. Ajeno a mis pensamientos, sigo despierta. No sé si por costumbre o por miedo a cerrar los ojos. ¿Miedo a qué? A que todo vuelva a empezar. A volver a ver esas paredes, esas miradas. A recordar que el encierro no se queda en los muros. Se queda en la mente, en el cuerpo. Mientras haya una grieta, habrá un lugar por donde entre una voz. Entonces escribe. Sigue nombrando lo que duele, lo que vibra, lo que aún respira detrás de los barrotes. Esa es tu manera de abrir. Sí, escribir, escuchar, nombrar, porque cada palabra es una llave. Esta noche no la cierro con respuestas porque el encierro no siempre se entiende, ni siquiera cuando se vive. Solo dejo aquí esta voz, esta grieta, esta reja que no se cierra, y tal vez con otras voces pueda algún día abrirse de mejor manera. Esto fue una escuela de futuros en tablas y tableros, la pedagógica radio. Radio con sentido social. Hasta la próxima. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en tablas y tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Seguimos en tablas y tableros. Tuvimos otra vez a la Escuela de Futuros y estoy con Karen Quimbayo, Daniel Medina y Camilo Igua. Karen y Daniel son estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas y Camilo, como ustedes han oído varias veces, es docente en esta misma licenciatura y en esta facultad. Karen, Daniel, bienvenido a Tablas y Tableros. ¿Cómo se sintieron leyendo este texto acá en directo? Hola, primero que todo muy agradecida por la invitación. Fueron de muchos recuerdos. Pude abarcar, conforme iba leyendo esto, todas las escenas que de una u otra forma imaginé a la hora de escribirlo. Y también surgieron algunas preguntas de por qué escribí esto, de esa era la intención que le quería dar, tal vez cuando las personas lo escucharan o lo leyeran. Pero más que todo me quedé a la hora de leerlo, fue con el recuerdo. Se me volvieron a recopilar como todo el proceso que hice para llegar como a este producto final. Gracias, Daniel. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro encuentro ya no tan singular, pero igual de especial. Me sentí muy bien, ¿sabe? El
el trabajo con mi compañera, a pesar de no ser continuo, se sintió muy, muy ameno. Y desde el trabajo que hicimos en cuanto al guión, a lo que queríamos transmitir en su momento, para mí sí llegó, sí se logró. Y bueno, espero que desde la otra parte también se haya logrado. Maestro Camilo, ¿cómo está usted? Una pregunta, pues también usted leyó, entonces también puede contestar a cómo se acaba de sentir, pero esto se llama Escuela de Futuros. ¿Por qué se llama Escuela de Futuros? Bueno, estimado profesor Alejandro, siempre agradeciendo las múltiples invitaciones que algunos de los ejercicios de trabajo han tenido en tablas y tableros, el cual para mí se ha vuelto un lugar para contar y devolver de alguna manera para otros y para otras, pero principalmente para los mismos estudiantes, para las mismas estudiantes. Por eso aquí Karen y Daniel presentes, los ejercicios que hacemos en la licenciatura, en los diferentes espacios que comparto con ellos y con ellas. Alguna vez estuvo este trabajo presente en una iniciativa del distrito que tomó ese nombre, que creo que sigue existiendo, la Escuela de Futuros. Un ejercicio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que quería pensar o fundar desde la política pública una instancia en la Secretaría que pensara o proyectara la política pública y las acciones ya no en un sentido solo en el presente, sino también con la vocación de imaginar el futuro desde la política, desde el ejercicio. La Escuela de Futuro se convirtió entonces en un estribillo que se nos aparece en los guiones todo el tiempo, como una manera en que el ejercicio fue tomando un nombre. Y de cierta manera, hoy la Escuela de Futuros es para pensar el pasado, como decía Karen. Sí, es que últimamente en tablas y tableros se habla mucho del futuro. La mujer cabra que estuvo por acá decía la futura, pero está hablando de lo mismo. ¿Y por qué hablar del futuro? ¿Y de qué se acordó Karen? Dijo que se había acordado de por qué escribió esto. ¿Por qué escribió esto? Más allá de la invitación que nos hizo el docente Camilo, quería como estar en otra piel, vivir de cierta forma lo que viven estas personas en el ser. Y quise, más allá de la imaginación y todo esto, vuelvo a decir, sí, como meterme en la piel de otra persona y tal vez más allá de la imaginación es cómo me sentía. Entonces creo que era eso, es como personificar otro ser al entrar allá. ¿Qué es el ser? Porque es con C, C-E-R. Porque de pronto cuando leyó y cuando acaba de decir el ser, la gente que está oyendo puede decir, ella está reflexionando ontológicamente sobre el ser, que sí lo está haciendo, pero ¿qué es C-E-R? Ahí le ayudo un poquito a la maestra Karen, porque claro, como les decía, este capítulo de hoy es una reflexión desde el futuro sobre el pasado. El ser era el Centro Especial de Reclusión, un pequeño espacio de privación de libertad que la ciudad dispuso durante la alcaldía de Claudia López para aliviar un poco el problema eterno e irresoluble sobre el que ya no puede... El hablar del hacinamiento en la cárcel no puede ser el mejor ejemplo del cinismo en la vida social, ¿no? Es como hablar de que las prisiones en todo el país tienen muchas más cantidades de personas que las que pueden albergar, pues es más de lo mismo, es volver sobre el cinismo de la política social. Y el ser es un espacio que también ahora nos proyecta al pasado. ¿Por qué? Porque actualmente el ser es un espacio de privación de libertad cerrado. Es un espacio que no existe. Y dejó de existir este semestre, de hecho, profe. Caramba, acaba de dejar de existir. Pero es que cuando usted me habla de eso, entonces pienso COVID-19, confinamiento, pérdida de la libertad, privación de la libertad. Las únicas personas privadas de la libertad son quienes están en un centro especial de reclusión. El mismo nombre ya nos da cuenta de ese carácter de lo público en un país como este,
donde siempre hay como unos eufemismos. ¿Qué tendrá de especial un centro de reclusión? Daniel, ¿qué opina? Creo que así como la crónica nos lo contaba, a veces hay barrotes en muchos campos de la vida. Alguna vez tuvimos la oportunidad de visitar un museo referente a las prisiones y cárceles con el maestro presente y veíamos la cantidad de similitudes que tienen las cárceles con los colegios, con las universidades. Entonces nos parecía muy curioso que estos espacios de libertad, de pensamiento, de todo eso también tuvieran muchos barrotes, muchas condiciones también para pensar. Entonces, creo que los barrotes y la libertad, pues son términos que nos han inquietado dentro del espacio de práctica y que sin duda nos hemos cuestionado mucho el tema de la libertad. Si realmente de eso que pensamos que esto es libertad, ¿qué tan real es eso? El Ah. señor Slavoj Zizek escribió un texto llamado Bienvenidos al desierto de lo real. Ahí se reflexiona sobre esta libertad. Pero lo que estaba hablando Daniel también me remite a Foucault y todo este asunto de la distribución inequitativa del poder en la sociedad. ¿Qué iba a decir Camilo que lo interrumpí? No, iba solo a señalar que hablando de reflexiones ontológicas, nuestro querido maestro acaba de dar con un tema sustancial para la práctica, ¿no? Que al tiempo que piensa, no sé qué tanto mis queridos maestros y maestras lo habrán notado, pero al tiempo cuando aquí a 2 semestres distintos que representan Karen y Daniel, con los que he tenido encuentros en distintos momentos, con Karen nos vimos el semestre pasado y con Daniel nos estamos viendo este semestre precisamente. Y en ambos momentos se les proponía a través de esto que llamábamos la observación especulativa, un juego, digamos, la ocasión de imaginar la prisión. Pero como Daniel lo dice, imaginar la prisión es al tiempo imaginar la libertad. ¿Sí? Al tiempo imaginar qué significa estar afuera o adentro, qué significa estar en un lugar u en otro de un muro. ¿Sí? Ujú. Y esa reflexión excede la propia prisión. Así que también aquí hay reflexiones ontológicas, querido profe. Daniel, ¿de qué se acordó? Bien, pues con todo este tema referente a las cárceles, creo que lo que más rescato es que a veces al ser de pronto una minoría, está a veces muy olvidada y la gente piensa que cuando la gente entra ya se vuelve otro tipo de persona, pues igual la sociedad se encarga también de marginar cuando ellos salen a las personas que pasan por estos establecimientos. Pero dentro de nuestras indagaciones con mi compañera de práctica, veíamos la musicalidad y las canciones como un lenguaje que nos abarca a todos. Y me acordé de eso, que dentro de nuestros intentos de intentar generar diálogos con personas privadas de la libertad, encontramos en las canciones y en la música un lenguaje universal casi, desde los ritmos también, que atraviesa fronteras. ¿Sí? Una persona que quizás también de nuestra nacionalidad, que la escuche por allá en otro país, muy seguramente va a tener algún sentimiento encontrado referente a su nación, a su patria, a su casa, ¿no? Este ritmo particular le recuerda a uno a esas ferias, a esas fiestas como muy familiares, muy fraternales, muy decembrinas, y pues sin duda es algo de todos, ¿sí? De todos. Y a mí me parece inquietante esta canción. Antes no, pero ahora como que me pienso las cosas y yo digo, como así que estoy bailando súper feliz este estribillo. Ay, que solo me espera la muerte. Ay, que solo estoy. Y bailando, sudando, súper felices, unos traguitos y tal, pero solo me espera la muerte. Y en el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas, o sea, ¿por qué podemos bailar eso? ¿Qué opina usted, Karen? Sí, creo que a veces nos dejamos guiar mucho por la rítmica, ¿no? Porque pues la rítmica es guapachosa, pero también es como también una invitación a analizar la letra, porque pues claramente nos podemos dejar, científicamente, no te podemos dejar guiar por los ritmos, por todas estas sonoridades, pero más allá de eso, la letra es supremamente importante. Hoy en día, para mí eso es todo lo que yo consumo en música es súper importante y
para muchas personas es como que, sí, tiene esto feo, pero pues no importa, igual es chévere, ¿no? Sí, es sabrosito. Ujú, báilala. No, entonces sí es como que nos pongamos a analizar también eso, porque como dice usted, maestro, está hablando de que él está en la cárcel, que se está muriendo en la cárcel, que no tiene luz del día, o sea, está de cierta forma desahogándose. ¿Y por qué tiene que ser un tema para los demás de disfrute? Mm. Camilo decía, y Camilo tiene más experiencia que las demás personas acá, en conocer cárceles, que en las cárceles esto es como la banda sonora. ¿Qué pasa ahí con la canción de Fruco, El preso, en la cárcel, dentro de la cárcel? Bueno, pues hay muchas canciones carcelarias en el país, ¿no? Esta es una de las muchas que hay, sobre todo por estas épocas del año. Esta canción suele aparecer con mucha frecuencia. Obviamente por su letra, ¿no? Porque es evidentemente un preso que escribe y habla de la prisión. Como una carta es. Casi como si fuese un mensaje, ¿no? Que intenta llegar a otro lugar fuera de la prisión. Cuando usted le hacía esa pregunta a Karen, profe, yo me imaginaba una respuesta en paralelo a lo que la maestra planteaba. Y es que yo creo que la cárcel es una canción de fondo de la vida social moderna. Sí. Yo creo que la cárcel es una cosa como esta canción que está ahí y suena todos los días de alguna manera, ¿no? Para unos de una forma, para otros de otra. Pero es una canción de fondo de la condición moderna, de este pacto social en el que transitamos. Y como está siempre ahí, no oímos la letra. No oímos todo lo que grita en el fondo de un pacto social que admite la existencia de la prisión y de ese mismo pacto que ya no escucha lo que su propia invención procura o solo elige escuchar lo rítmico, lo que baila, ¿no? Solo decidimos escuchar que de un lado del muro están los buenos y del otro los malos. Eso es lo que escuchamos, eso es lo que nos gusta escuchar. Todo lo otro que complejizaría nuestra visión de esta canción de fondo de la vida moderna, eso no se escucha. Sí, me acuerdo de una experiencia de investigación de las dos que he tenido a lo largo de mi vida dentro de una cárcel. Esta segunda fue en el Buen Pastor en Bogotá, porque estábamos haciendo presencia y llevando a cabo una investigación de observación participante del reinado que cada año se hace en las cárceles de mujeres de Colombia, en todas las cárceles de mujeres de Colombia. Pero centrándonos acá en el Buen Pastor, así como dice la canción de Fruco y Manyoma, yo conocí allí gente de todas las clases. Pero eso de no tienen corazón y no saben lo que hacen, nunca lo vi. Sí conocí gente con corazón y que sabían lo que estaban haciendo. Estaban haciendo un reinado. Y había también otra cosa paradójica, no sé si todavía ocurre en las cárceles de mujeres, es que a los hombres trans, cuando son privados de la libertad, los mandan a cárceles de mujeres. En ese momento conocí varios. Y había una pugna entre dos patios porque en el patio donde estaban los hombres trans seguro iban a ganar el concurso de baile que era parte del reinado, pues porque tenían parejos. Y bueno, de esas historias que digamos yo estoy contando una que viví personalmente, Daniel y Karen, ¿qué imaginan o qué experiencia han tenido? ¿Cómo lo pueden amarrar de nuevo con la experiencia? Digo de nuevo porque Daniel también hace un rato dijo que los colegios, que las universidades, que algunas otras instituciones se parecen a las cárceles. Daniel. Bueno, a pesar de estar en una práctica que es como en torno al ente carcelario, dentro de la práctica pues no hemos visitado una cárcel dentro de lo que lleva este tiempo. Sin embargo, sí he tenido experiencias cuando estaba mucho más pequeño. Mi mamá siempre ha sido una persona que le gusta dar mucho y iba constantemente a cárceles y daba desayunos, almuerzos. Bueno, yo la acompañaba como menor que era y para mí siempre fue difícil ver esas situaciones porque
el cariño con el que ella le daba me parecía muy, muy particular, porque pues uno de niño que escucha que la cárcel es un lugar al que precisamente van los malos, los que van para el infierno, decían. Entonces para mí era súper difícil de entender cómo mi mamá, que yo la considero pues un alma de Dios, cómo iba a visitar esos lugares, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, creo que a pesar de no haber, por ejemplo, visitado en este transcurso de tiempo una cárcel, creo que estas crónicas precisamente me han servido a mí también para entender un día en la cárcel. Eh, y, y ha sido bonito porque así como lo mencionaba el profesor Alejandro, uno se da cuenta es que hay mucho corazón de por medio, muchos sentires de por medio, muchos sentimientos que uno cree que ya no existen allá, que allá solo hay gente fría y mala, pero no, realmente hay mucha gente con muy buen corazón y que aún siente y siente mucho. Entonces, creo que era eso. Bueno, yo tampoco he tenido la oportunidad de visitar una cárcel. Pero una de las grandes cosas que me sirvió también para hacer mis crónicas y mi guión fue escuchar de voz de mis compañeras cómo ellas vivieron. Entonces yo me ponía como en la posición de ellas. También cuando escuchaba tal vez al profesor Camilo en clase, que también nos contaba algunas de sus anécdotas, me ponía como en la piel de ellos y decía, bueno, no sé si una de mis compañeras decía, no, es que a mí me da miedo el estar en la cárcel, yo me ponía a pensar por qué le dará miedo. Pero también algo muy bonito que les pasó a mis compañeras, yo viendo el lado positivo, porque pues supongo que para ellas en ese entonces fue algo terrible que les hizo cambiar toda la clase que tenían planeada, pero pues les tocó hacer el patio donde tenían predestinada la actividad. No sé, estaba en construcción, algo así. El caso es que no pudieron hacerla ahí y tuvieron que hacerla en una de las celdas de los presos. Ya como yo también lo indiqué en lo que ahorita hicimos, en el ejercicio que ahorita hicimos, la celda, según lo que ellas nos decían y según lo que yo también pude imaginar, es un lugar muy íntimo para esos presos. Es su lugar, no entran los guardias y si entran pero es su lugar. Entonces, el hecho de que ellos les permitieran a ellas ingresar ahí y más para dar una clase, muestra como también qué fue lo que ellas pudieron sembrar en ellos, más allá de una clase de teatro, de una clase de cuerpo. Es qué sentimientos o qué ellos sintieron, porque también nos comentaban que eso, el ser es un lugar en el que están pasando y no es como algo fijo. Entonces, es como esa semilla que ellas pudieron sembrar en ellos y cómo ellos cogieron todo ese proceso y lo transformaron. Esto que describe Karen me hace pensar que cuando hablamos racionalmente en pedagogía y en ciencias sociales, incluso en las artes, el encuentro con la diferencia, a veces no lo tenemos tan encarnado. Lo que Karen describe de estas compañeras es real encuentro con la diferencia, ¿o no, Camilo? Pero un encuentro, profe, completamente de acuerdo con usted, pero un encuentro que también tuvo un diseño, ¿no? Yo he tenido el gusto de encontrar en Tablas y Tableros un lugar para hablar de lo que hacen los y las estudiantes en el marco del trabajo con los diferentes espacios que comparten en la licenciatura. Y en este caso el punto de partida de Daniel y de Karen no es una omisión o un error. Ellos están hablando de la cárcel, han hablado de la cárcel casi un semestre cada uno y aún no han ido a una cárcel. Porque el objetivo de estos ejercicios, justamente el problema de la observación especulativa, es que hay maneras de encontrar los objetos de observación sin ni siquiera pisarlos, sin ni siquiera estar allá en ese espacio. Estar en una cárcel tiene muchos morbos, ¿no? Da cierta curiosidad humana en muchos sentidos. Pero el hecho de que este ejercicio que hicieron los compañeros y las compañeras durante un semestre se enfocara en tratar de construirse una imagen de lo otro, de esa diferencia de la que habla usted, profe Alejandro, sin ir nunca a la cárcel, solo a través de lo que podían reconstruir de la mirada de sus compañeros y sus compañeras.
Eso era la vocación del ejercicio que nosotros les propusimos con un instrumento que ha pasado también muchas veces por tablas y tableros, que son las cartas orales, ¿no? Ajá. Entonces, en su momento Karen recibía unas cartas de sus compañeras que estaban en la práctica. Ellas estaban yendo a la prisión el semestre pasado. Y la premisa era esa, tratar de construir casi como una dramaturgia, casi como cuando imaginan escenarios para sus obras, la idea de un espacio escénico llamado cárcel a través de la mirada de otro que quedaba registrada en este instrumento. Este semestre, por ejemplo, la práctica no ha podido ir directamente a la prisión porque la prisión misma es así. No sé qué tan enterados están los oyentes, las oyentas de tablas y tableros. Pero este semestre en particular, en lo que tiene que ver con el trabajo carcelario, ha sido profundamente complejo para la ciudad, ¿no? Entonces tuvimos el cierre del CER, como lo anticipaba, la cárcel cerró, básicamente por los altísimos niveles de corrupción de este establecimiento, que tenía más funcionarios que personas privadas de la libertad. Esa imagen también los oyentes pueden hacérsela especulativamente. Eso era lo especial. Exacto, sí. Y claro, cuando empiezan ciertas revisiones rigurosas de lo público y se dan cuenta de esto, dicen, no, pues esto no tiene sentido, más bien esperemos a que se termine de construir la cárcel y traslademos a los internos, que había unos 27 hombres privados de su libertad en el CER, a otras cárceles. La mayoría de ellos está hoy en la cárcel distrital. Y cerremos esto porque es insostenible. O sea, esa imagen dentro de la política pública que nosotros nos podemos hacer de un espacio de prisión de libertad lleno de funcionarios y de guardias más que de personas privadas de la libertad, bueno, esa es una imagen imposible para la política pública, aunque pase en la vida real, ¿no? En eso que usted citaba muy bien con CISEC, por ejemplo, profe. Luego tuvimos los asesinatos y toda la violencia muy recurrente en las prisiones, en la que varios guardianes del IMPEC fueron asesinados, algunos de ellos dentro del más reconocido caso aquí en La Modelo, y varios atentados que fueron pasando en distintas ciudades de Bogotá, además en distintas ciudades de Colombia, y además sumándole que el hecho de que este año también, a inicios de año, tuvimos el asesinato de un director de la cárcel Modelo, ¿no? Fue asesinado moviéndose en un vehículo del IMPEC aquí en la ciudad. Y todo eso en el ámbito de la que parece ficción, ¿no? Parece como si lo estuviéramos imaginando en nuestro país. Lleva a lo que siempre llevan las prisiones, y es a la premisa de la seguridad. Entonces dejamos de poder estar dentro de las prisiones, porque las prisiones se encierran, ¿no? Resulta que nosotros, quienes entramos a trabajar pedagógicamente o desde las artes en estos espacios, somos el enemigo, los que ponen en riesgo las cosas que pasan en la prisión. Entonces se nos cierran las puertas a nosotros, porque a partir de nosotros es de donde se fuga la información. Y yo les diría, sí, se fuga. Miren para qué se fuga la información. Para hacer un programa de tablas y tableros es que se fuga la información. Se fuga de la cárcel. Exactamente. Y por esa razón no hemos podido estar en la prisión como tal en este cuerpo este semestre durante la práctica. Sin embargo, la práctica también nos ha enseñado, y eso es lo que está Daniel, por ejemplo, ahora, a pensar la prisión más allá de esos muros. Y entonces Daniel ahora está dialogando, y yo ahora quisiera preguntarle muy rápidamente a mi querido maestro, en una forma de la extensión de la prisión. Yo siempre se los he dicho así, ¿no? Y ahora mi querido Daniel tiene como compañeros y compañeras en algunas sesiones de trabajo a personas que estuvieron privadas de la libertad, pero que ya no lo están. Ya salieron. Pero eso de ninguna manera deja atrás la prisión, porque el problema de la prisión no termina cuando salen del otro lado del muro. Pero bueno, mi querido Daniel, usted tiene nombres, tiene experiencias en su cabeza durante la práctica, porque ha trabajado de la mano con ellos y ellas. ¿Qué le parece esa extensión de la prisión que conoce ahora, mi querido maestro? Bien, sí, un acercamiento muy particular, yo creo. Muy grato también desde el aprendizaje y la reflexión. Para mí lo ha sido, y para mi compañera también, porque hemos tenido el espacio para dialogarlo. Creo que ha sido difícil entender también cómo la sociedad se piensa a esas personas cuando salen. Sí, es esa marginalidad que tienen hacia las personas que
personas estudiadas, personas con pregrados, con posgrados, con doctorados. Bueno, personas que cuando salen tienen muchas ganas de vivir, de seguir viviendo, de seguir aprendiendo, pero lo que más me sorprende es que quieren seguir enseñando, ¿sí? Lo hablábamos alguna vez, el privilegio de la educación, ¿sí? Y creo que para mí no fue súper bonito entender que querían enseñar, porque siempre se nos repite que para eso hay que tener vocación, que eso usted lo tiene que tener, mejor dicho, tenemos que ser todos maestras y maestros miel, prácticamente. Y no, nace desde un ejercicio también, desde entender realidades, ¿sí? Porque ellos desde su propia realidad también ejercían procesos de educación, de enseñanza, y que eso les haya marcado a ellos también dentro de ese entorno de encierro, pues qué interesante sería también cómo se piensa en ellos la educación fuera de ese encierro, ¿sí? Entonces, creo que ha sido eso, sobre todo esa reflexión del ser docente, también yo pensarme el ser docente, enseñarle a una persona que me dobla casi la edad, ¿sí? ¿Cómo le enseño yo eso? Entonces creo que era eso. Gracias, Daniel. Y bueno, y gracias también a Camilo y a Karen. Se nos acaba el tiempo en Tablas y Tableros el día de hoy. Simplemente me quedo yo con la reflexión de que es súper interesante esta aproximación que Camilo propone y que ustedes desde su lugar de estudiantes siguen, ¿sí? Porque es el acercamiento a algo muy importante en las licenciaturas de esta facultad y sobre todo en la de Artes Escénicas, la investigación. Concebir la investigación. Y bueno, con esa pregunta sobre cómo se concibe la investigación y con mis deseos para que textos como el que leímos hoy, como el que leímos en el programa anterior sobre este mismo tema, circulen por otros canales y encuentren vías para y ventanas para su distribución, me despido. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les hablamos. Karen se puso tímida. Karen, diga su nombre. Karen Quimbayo. Daniel Medina. Camilo Igua Torres. Y Alejandro Jaramillo Hoyos. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.